está todavía un 5%, pero sería muy importante para Ayacucho por el tema de la industria del turismo. Nosotros trabajamos bajo la convicción de que la cultura es políticamente relevante para el desarrollo de las personas y del país. En ese sentido, el lanzamiento del plan Ayacucho Huaytarin, Ayacucho Florece, pone en práctica el compromiso del Ministerio de Cultura con la región Ayacucho para que se convierta, como dijo el presidente, en un faro para el resto del país, para que notemos cómo la cultura es motor de desarrollo, la cultura es la puerta por la que conectamos con el corazón de nuestra esencia y al mismo tiempo el motor por el cual nos proyectamos al mundo. Respecto a su pregunta específica, el complejo arqueológico Huari, ese magnífico imperio pre-incaico cuya capital de 600 hectáreas, que se dice albergó alrededor de 40.000 personas, explorada solo el 5%. Tener el compromiso del gobierno de sacar adelante una unidad ejecutora que convierta a Huari en un polo de atracción de turismo nacional e internacional para Ayacucho es una primera medida para impulsar el desarrollo desde la cultura. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, ya se viene trabajando en Huari. Como hemos estado, no sé si ustedes también nos acompañaron cuando estuvimos en Huari, se puede ver el avance que hay. Lo que queremos conseguir es que para el presupuesto del siguiente año podamos tener una unidad ejecutora para que le dé otro impulso presupuestario y una mirada adicional, sumándonos nosotros al esfuerzo del gobierno regional desde el Ministerio de Cultura para que Huari siga creciendo. Tenemos un gran equipo de arqueólogos de la Universidad de Huamanga que ya viene trabajando ahí y para que atraiga cada vez más turismo y desarrollo de la región. Ministro, con relación al Tumi que habría sido vendido a Chile, ¿qué investigación se está realizando? Perdón, ¿el Tumi que habría sido? Del Tumi que habría sido vendido a Chile. A ver, no sé si estamos hablando de la misma información, entiendo que no es que le han vendido un Tumi a Chile. Ya, sobre eso lo que entiendo que pasa, y como ya señalé en el Ministerio, hemos comenzado a investigar con precisión de qué es lo que se trata. Ya. Aparentemente, si no estoy equivocado, algunos vendedores de artesanía de Chile están vendiendo tumis peruanos como si fueran chilenos. Eso es lo que entendemos que está sucediendo. Tenemos que actuar con cuidado en el sentido de que no se trata, según entendemos, de que el gobierno de Chile o algún gobierno local chileno está haciendo pasar artesanía peruana como chilena, sino que aparentemente algún artesano lo está haciendo. Estamos investigando esto y lo vamos a manejar con todo el cuidado del mundo, con el hermano país del sur, para que esta situación se corrija. ¿Y el artesano de qué parte del Perú sería? ¿Perdón? ¿El artesano de qué parte del Perú sería? No podemos saber, como tú bien sabes, alguien puede ir incluso a Lima, al mercado de artesanías, comprar unos tumis y venderlos en Nueva Zelanda como si fueran de allá, en este caso ocurrido en Chile, pero como te digo es un tema que tenemos que tratar con todo cuidado y sobre el que ya estamos investigando. El Tumi es peruano, cultura peruana, no puede estar en Chile. La cultura peruana, la cultura prehispánica, la cultura incluso preincaica, abarcó territorios bastante más grandes de lo que hoy es el Perú. Cuando hablamos de la cultura tiahuanaco, por ejemplo, estamos hablando de una cultura que compartimos ahora con nuestro hermano país de Bolivia. Entonces, nosotros tenemos que valorar y respetar nuestro patrimonio, por supuesto, pero al mismo tiempo veamos las cosas en perspectiva y recordemos que el Tahuantinsuyo, el imperio incaico, era mucho más grande que lo que hoy es nuestro país. Entonces, el Tumi es parte de la cultura peruana y si algún artesano chileno lo ha hecho pasar por cultura chilena para incrementar sus ventas, tenemos que corregir eso para que se sepa cuál es el origen del Tumi, por supuesto que sí. En todo caso sería la cultura tahuantinsuyoana. En todo caso, yo no quiero que perdamos el foco en el lanzamiento de Ayacucho Huaytarin. De verdad, espero que al habernos acompañado se den cuenta de la relevancia de lo que estamos intentando hacer aquí. No solamente estamos tratando de dar una señal, la cultura le cambia la vida a las personas, pero transforma comunidades y más allá de eso puede desarrollar regiones y debe ser el motor de desarrollo de un país como el nuestro, que tiene la cultura que tiene. Con Ayacucho Huaytarin estamos dando un primer paso para que los peruanos reconozcamos lo importante que es nuestra cultura y cuánto puede servir para nuestro desarrollo. Haber tenido con nosotros al presidente de la República, al ministro de Comercio Exterior y Turismo, al señor Carlos Añaños, que ha formado el nuevo patronato de apoyo privado para Ayacucho, a Juan Diego Flores, este artista, quizás el artista de máximo renombre a nivel mundial del Perú, trayendo a Sinfonía por el Perú, que será parte del proyecto Ayacucho Huaytarin, al haber comprometido nuestro impulso a Huari,
Lo que está diciendo el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski es: hay un compromiso de nuestro gobierno con la cultura y con el desarrollo de Ayacucho y del Perú a través de la cultura. Hablando del complejo Huari, ¿qué hallazgos se tienen en este momento? ¿Qué información ha recibido al respecto? No, hay muchos hallazgos avanzados. Hemos estado, por una cuestión del tiempo, de la agenda que teníamos, simplemente en este mausoleo real, que es una cosa extraordinaria. Quienes no hayan estado ahí, por favor, acérquense. Se puede ver un imperio anterior a los incas, se puede ver una arquitectura de tipo inca, de una arquitectura que uno puede reconocer en el Cusco y en Machu Picchu, se puede ver aquí. Entonces, Huari, explorada todavía al 5%, está lista para comenzar a ser descubierta por el resto de peruanos y por el mundo. ¿Cuál será el primer paso? Podría ser más grande que Machu Picchu. Podría ser más grande que Machu Picchu. La extensión es más amplia porque estamos hablando de 600 hectáreas. ¿Cuánto hay por descubrir debajo de los tunales silvestres que ocupan estas hectáreas? Eso está por saberse y es lo que queremos impulsar para que se continúe. Se le dará mayor importancia a Huari que a Cusco, porque recordemos que es una cultura pre-inca y por lo tanto por antigüedad debería tener mayor valor. No nos confundamos. Los peruanos no competimos entre peruanos y nuestras culturas no compiten entre nuestras culturas. Lo que hacen nuestras culturas y lo que hacemos desde el Ministerio de Cultura es sumar el valor que ya tiene nuestro país, reconocido como uno de los máximos sitios de patrimonio arqueológico del mundo, y tenemos que hacer que los peruanos comencemos por conocer más de Huari y que luego lo hagamos conocer. ¿Cuál será el primer paso hablando presupuestalmente para Huari? El primer paso es nuestro compromiso por intentar conseguir a partir del presupuesto del siguiente año una unidad ejecutora. ¿Qué significa una unidad ejecutora? Significa una concentración de presupuesto dedicado especialmente al desarrollo de la exploración de Huari. Les agradezco mucho.